Olga, buenos días, ¿cómo amaneciste? Julián, buenos días, ¿cómo estás hoy? Afortunadamente bien, hemos tenido aquí días brillantes y calurosos. Hoy va a ser otro de esos días. Me Igual, imagino el calor de Barranquilla. igual, después de una temporada corta de lluvia, el calor en ascenso, por además toda la humedad. Bienvenida a esta nueva coincidencia, Julián. Muchas gracias. Me agrada mucho estar otra vez aquí y vamos a tratar de continuar retomando el ejemplo que trajiste la vez anterior, como para ver qué enseñanzas se pueden extraer de ahí, Bien. qué, qué La vez pasada, enseñanza así puede. como a modo muy rápido de resumen, estamos conversando sobre un ejemplo clínico de un paciente eh, eh, que fue mi paciente en su momento hace muchísimos años, que se enamora y viene todo este juego de conquista a la terapeuta y todo lo que sucedió en el marco de esa relación, ¿no? Hablábamos la vez pasada sobre dos condiciones básicas de todo proceso terapéutico desde diferentes enfoques, pues, pero es el vínculo terapéutico y la transferencia, y era como muy interesante poder comprender todo lo que aparece en esa transferencia. Y hay dos elementos que yo siento que podrían ser como el punto de partida para esta conversación de hoy, a ver si miramos, como dices, las enseñanzas de este caso. El primero fue un elemento que tocaste y fue que ese amor que se siente, que es auténtico, que es real, hacia el terapeuta o la terapeuta, ¿sí? No necesariamente, Julián, acá valga la claridad, ese amor siempre está presente en el vínculo y en la transferencia, pero no necesariamente vamos a hablar de enamorar a mi terapeuta y que se me vuelva un reto, ya eso tiene otras características diferentes. Y comentabas que ese amor no va dirigido a la persona del terapeuta, sino que son vínculos inconscientes tempranos que se empiezan a poner en juego, perdón, en esta relación, en la relación entre terapeuta-paciente. Te propongo que empecemos por ahí. De acuerdo, Olga. Sí, me parece muy importante el tema de los límites y de la dificultad que en este caso había para que esta persona aceptara los límites que hacen posible el tratamiento. Uh -huh. Eh, pues tú estás en tu lugar, ¿cierto? Y él está ocupando un lugar distinto. Y esa relación terapéutica, esa relación transferencial, no es entre pares, no es entre iguales. Hay una disimetría, hay una diferencia. Yo voy a suponer que él va por primera vez a un tratamiento. Puede ser cierto, puede ser falso, no es más que una suposición. Y tú ya llevas un tiempo trabajando a nivel profesional. Ahí hay una diferencia. Es decir, tú tienes ya una formación, una experiencia y él va como paciente. Él no tiene eh, disposición en la vida y en el tratamiento para aceptar límites. Él consideraba que la vida había que vivirla a plenitud, de una manera, se me ocurrió a mí decirlo, de una manera dionisíaca. Sí, Creo que utilizó una expresión que uno oye con frecuencia: me quiero comer el mundo, sí. ¿sí? Desbordado. Y de eso no se trata ni en las relaciones sociales ni en la relación terapéutica. Se trata de eso. Hay unos límites y si esos límites no se respetan en la vida social, pues nos vamos a ver metidos en problemas. Y si no se respetan en el tratamiento, pues el tratamiento hay que darlo por terminado, como hiciste tú.
cuando ya te sentías incómoda, mensajes a las 2 de la mañana, en medio de una parranda, con tragos, tal cosa, tal otra. Entonces, a mí se me ocurrió comentar que hay un tipo de seres humanos que tienen algo parecido. Si fuéramos pues a la clasificación hoy, diríamos que es un trastorno narcisista de la personalidad. Y eso vale pues en la psiquiatría contemporánea y en la psicología clínica contemporánea. En esos términos se habla. Para la época de Freud, pues él introduce el concepto de narcisismo siguiendo la ruta de un psiquiatra de su tiempo de apellido Nacke, que fue el primero que planteó ese problema. Y creo que hice el comentario de cómo en Ovidio, en el siglo I, había un libro muy célebre, el libro de las metamorfosis o transformaciones, donde se cuenta una historia trágica, la historia de la ninfa Eco y su amor imposible con Narciso. Bastaría leer pues esa parte de ese libro célebre. No me voy a detener en los detalles, yo simplemente decía que si eso que se llama narcisismo primario no se modifica, se vuelve autodestructivo, como lo muestra Este caso. ese escrito, ¿cierto? Seguramente. Destruye el escrito, pero aquí me haces pensar en este caso, se vuelve autodestructivo de acuerdo al texto que estás citando, pero al mismo tiempo ya trasladado a esta persona. Era una persona que de alguna manera, suena feo decirlo, pero es así, estaba incapacitada para formar vínculos, ¿no? Porque digamos que en esta actitud de un poco de devorar el mundo, de comerse el mundo, de concentrarse en el lado o en el polo de lo pasional, ¿sí? Siempre ningún vínculo alcanzaba a ser realmente profundo, ningún vínculo alcanzaba a ser realmente auténtico. Ni siquiera el vínculo terapéutico fue capaz de ser así. Idealmente debería tener ese lugar de la autenticidad, de la expresión real, auténtica, de lo que se está sintiendo. Y escuchándote, Julián, y aquí te planteo esto porque me genera de verdad mucha ingenua curiosidad lo que estás hablando del libro de las transformaciones. Cuando alguien, sí, hablando en este caso, el ejemplo clínico concreto, pero pues se podría transpolar a otros, ¿sí? Cuando alguien elige amar a eso que no puede acceder, porque no puede acceder a eso, porque elige justo lo inaccesible, ¿sí? De alguna manera, al no poder tenerlo, permanece en el deseo permanentemente, porque está allí todo el tiempo, en ese impulso hacia obtener aquello que desea, elige justo lo que no puede acceder para quedarse en ese deseo, para quedarse en ese lugar. Me lo hiciste pensar y es un planteamiento que quisiera poner aquí en esta conversación. Mira, si llevamos las cosas siguiendo pues el hilo de Ovidio y el uso que va a hacer Freud siguiendo a Nacke, el asunto autodestructivo pues es muy sencillo. Narciso, por querer pesar su imagen en esa lagunita serena que forma un espejo, se ahoga. Eso es lo que quiere decir pues autodestructivo. En vez de poner algo de amor en un objeto, en este caso Eco, en un otro, todo el amor está puesto sobre eso que llamamos yo. Y eso es destructivo. ¿Cómo se sale de ahí?
pues poniendo algo de amor, poniendo algo de deseo libidinal en un objeto. Fue el paso que él no pudo dar. Estoy diciendo Narciso, Narciso. ¿cierto? Entonces, mírelo por donde lo quiera uno mirar, por la vida anímica y por la vida social. Eh, no hay una separación tajante entre vida anímica y vida social. En la vida anímica hay que ponerle límite al deseo. Y yo decía que ese límite en psicoanálisis, esa es como mi creencia, mi interpretación, se llama castración. Castración es la manera como gracias a la función de otros, tanto madre como padre, ponemos ese límite. Creo que yo mencionaba muy temprano en la casa de cada quien, pues uno va encontrando límites. Los padres son los primeros maestros y los primeros educadores, de eso no hay duda. Buenos días, ¿cómo estás? Uno no come en la mesa como si fuera pues un animalito tipo hiena o tipo león o qué sé yo. Hay una serie de normas, de modales. Uno aprende a que puede tender la cama, uno aprende a que puede lavar la ropa, uno puede aprender la importancia de bañarse, de lavarse los dientes, en fin. Eso El va a proceso de permitir, socialización es un proceso de sí, castración. claro, y ese proceso de socialización empieza, pues ya habíamos dicho una vez, cuando estamos todavía en un estado fetal. Las palabras de la madre no es simplemente el corazón o los pulmones de la mamá al respirar, no. Es que esos límites empiezan desde el momento mismo en que nos vamos insertando en el lenguaje. Es como cuando nos bañamos en una piscina. Supongamos que la piscina es el lenguaje, ese sistema simbólico. Entonces uno se mete a la piscina para aprender a nadar. Ahora, ya hemos hablado tanto el lenguaje, el sistema simbólico, como la palabra, sus letras, tienen limitaciones. Ahí hay un primer límite y uno lo va entendiendo poco a poco, ¿sí? Después vendrá la palabra de la madre, la palabra del padre o de los que hagan esa función. Puede ser una abuelita, puede ser un tío, puede ser un hermano mayor, vaya uno a saber. Eh, el, ¿Cómo se dice? Cuando uno estudia la familia y el parentesco, se da cuenta que es un sistema amplio y complejo, ¿cierto? Y que no necesariamente la persona que llamamos papá o la persona que llamamos mamá hace esas funciones, eso lo entendemos. Yo simplemente voy a poner un ejemplo que va a sonar muy extraño porque es técnico. La relación avuncular consiste en que el tío materno, como se dice, pues el hermano de la madre, es el que va a tener relación con ese sobrino, ¿sí? No el papá. El papá simplemente aportó, y esto a veces es muy difícil, un espermatozoide. Lo llamamos el padre biológico, ¿sí? Entonces hay una separación. Voy a poner un ejemplo pues muy bonito por la manera como él lo escribe y lo describe. Este tema aparece una y otra vez en la obra de Gabriel García Márquez. El papá, como él lo llama, el telegrafista de Aracataca, el hombre pues de carne y hueso, que aportó al menos el espermatozoide, él lo conoció muy tarde, siendo ya adulto.
quien hizo las veces de padre en una familia de unas mujeres guajiras, muy extrañas en su manera de pensar, en las historias que contaban, eso le impactaba mucho al niño, fue el abuelo Nicolás, Ujú. ¿sí? El abuelo Nicolás es el que le va a servir a él de punto de referencia, pero después el abuelo Nicolás va a ser sustituido por el colegio de Zipaquirá y sus profesores que lo marcaron, por sus amigos del grupo de la cueva, etcétera, ¿cierto? Pero si uno no conoce límites, jamás va a aceptar eso. O Eso una te iba a persona, preguntar, Julián, perdón que te interrumpa, pero obviamente no podríamos nunca agotar las infinitas posibilidades de lo que puede suceder en una familia, como para que eh, una persona, un hijo, uno de los miembros de la familia, digamos que tenga este elemento narciso donde no existe esta castración y no se le pone límite al deseo, por lo tanto no se aceptan las restricciones, ¿sí? Eh, pero en eso, digamos que es lo que hemos hablado, ¿no? Siempre ahí está, permanece en lo inconsciente estos elementos, ¿sí? Que se resisten a esa restricción o que no le permiten a la persona, digamos, socializar, adaptarse socialmente. Porque al final la adaptación social, o sea, en un resumen demasiado grande, es como esa capacidad de aceptar y reconocer que yo no estoy solo y que hay una cantidad de límites que yo tengo que cumplir para garantizar la convivencia, ¿no? Entonces, estamos de hablando, acuerdo, en este caso, de una persona, ¿sí? Con eh, rasgos narcisistas que no estamos diciendo que toda persona que se enamora de su terapeuta es narcisista. Bueno, eso también hay que aclarar. En este caso fue así. ¿Sí? Hay que decirlo porque tendemos como a generalizar en este tipo de podcast, a tomarlo como palabra única y que sea ya como un sello, no estamos diciendo, pero en este ejemplo clínico funcionó de esa manera. Bien, una persona que vive sin podemos, restricciones. Dime. podemos suponer Uh -huh. que en este ejemplo clínico algo de eso pasó. Algo de De eso acuerdo. sucedió, Sí, exacto. sí. Estamos suponiéndolo porque además el proceso no avanzó porque se ancló en esta situación, ¿no? Y, la, y aquello a lo que no se podía acceder, digamos que era la terapeuta, justamente, ¿no? Que en este caso, pues, era yo. Y no, pues, cantidades de mensajes y cantidades de cosas que obviamente ya empezaban a ser transgresores. Afortunadamente no fue una situación física de riesgo, pero sí muchos mensajes con bastante, con bastante transgresión de lo que tú dices, ¿no? De ese límite al propio deseo, ¿no? ¿Por qué no puedo tener eso que quiero? Tengo un paciente que no es ese, sino otra persona con la que trabajo actualmente, y sin tener rasgos narcisistas, tiene una expresión que me llama mucho la atención y dice, a mí nadie me va a decir qué puedo y qué no puedo hacer. Es como, los límites solamente los pongo yo. Yo soy el que decido qué hago, qué no hago, qué, para que me alcance, para que no me alcanza, ¿no? Es también esa resistencia a la norma y a las reglas y a todo lo que existe externo a él y que se le impone porque no lo puede elegir. ¿Sí? No lo puede elegir porque eso se impone de entrada, desde lo social. Entonces, bueno, Julián, ¿qué puede pasar en una familia para que esos límites o ese proceso de socialización, de castración, digamos que no se dé de una manera adecuada y terminemos con una persona con rasgos narcisistas? En tu experiencia, ¿qué has encontrado? Bueno, mira, hay que tener en cuenta esto para poder aceptar límites en la vida social. Esos límites hubo que aceptarlos primero a nivel anímico. Una cierta organización
psíquica. Ujú. Si a nivel psíquico todo está desestructurado, pues qué límite va a haber, ¿cierto? Esa es como la primera idea. Quiero recabar en el asunto del narcisismo. Pues yo hablaba ahora de la palabra de la madre, la palabra del padre y luego el relevo al colegio, pero también quiero advertir esto. Uno empieza a formar la imagen de su cuerpo muy temprano, lo que llamamos el esquema corporal, muy temprano, tan temprano como ver en el espejo, siendo pues todavía un bebé, la imagen del cuerpo, ¿sí? Ballon es famoso por eso, ¿sí? Hay una cosa muy bonita, la mamá lleva, o quien haga las veces, lleva a ese bebé frente al espejo. Mm. Hay un juego de miradas entre mamá y bebé. Y además de ese juego de miradas, las miradas van a la imagen pues virtual que aparece en el espejo y muestran júbilo, alegría, sonrisa, reconocimiento. Ujú. ¿Sí? Eso pasa pues en los seres humanos. Ballon mostraba que un bebé chimpancé ve la imagen en el espejo y simplemente sale a mirar qué hay detrás, pero Ujú. no hay júbilo, no hay alegría, no hay reconocimiento. Entonces el problema es que uno se puede quedar, las imágenes nos fascinan a lo largo de la vida, uno se puede quedar completamente atrapado en esa imagen maravillosa como le pasó a Narciso en ese mito, pues en esa tragedia de la que hemos estado hablando. Entonces, para poder salir de ahí, pues se necesita una cierta organización psíquica. Ujú. La castración sirve para eso y además poner deseo, poner capacidad de amar en un objeto, el que sea, ¿cierto? Eh, de otra manera no se logra. Eh, una, ahora, fíjate en otra cosa que es importante. Pues no son solo los límites en la vida social, límites en Mm. el tratamiento. Y cuando uno acepta límites en el tratamiento, uno reconoce que como acompañante de esos, de cada paciente, uno es limitado. O sea, si yo le pongo a mi paciente límite, yo también me estoy poniendo límites a mí mismo, ¿cierto? Y además estoy reconociendo que el tratamiento es limitado. Es decir, creo que en alguna ocasión habíamos hablado, el psicoanálisis no sirve para cualquier problema. Son problemas muy, muy puntuales, ¿cierto? Yo ponía pues el ejemplo de la persona que está infartada, hay que llevarlo es a la clínica donde el mejor cardiólogo. Si lo llevan a un consultorio de un psicoanalista, pues simple y llanamente se muere. Es decir, cualquier tratamiento Tiene médico, límites. psiquiátrico, psicológico, tiene límites. Yo debo aceptar eso. Ahora, no todos los pacientes están interesados en formarse como psicoanalistas. La inmensa mayoría de los pacientes acuden para resolver problemas puntuales. Una vez resuelto ese problema puntual, hasta luego. Se mete en un tratamiento largo quien aspira a formarse como psicoanalista. Pero ese tema, pues hoy lo dejamos a las escuelas, a las asociaciones, a las sociedades, a los institutos, llámense como se llamen, ¿cierto? Ujú. Es una institución la que reconoce que esta persona de la institución
es psicoanalista, ¿sí? En el caso mío, yo soy un practicante del psicoanálisis porque yo ya no voy a ninguna institución. Entonces, fíjate que se trata de eso, también de reconocer que uno y que los tratamientos tienen límites, cosa pues que a este señor parece que no se le pasó jamás por la cabeza. Y allí, en el cierre de, ese, de esa serie de encuentros con esta persona, el límite fue marcado por mí de una forma contundente. No puedo continuar con las sesiones. El teléfono quedó sin bloqueos, no puedo continuar con ese teléfono así, entonces hubo que también cerrar ese tipo de canales de comunicación, es decir, ya es un límite que se impone por la fuerza, ¿sí? Es como la manera en que se hace frente a una persona que tiene rasgos narcisistas. Yo he tenido muchos pacientes, no con rasgos narcisistas ellos, pero sí que conviven con personas con este tipo de rasgos. Sobre todo, y me encantaría que lo tuviéramos como tema en una próxima coincidencia, Julián, el tema de las madres narcisistas es bien complejo también, ¿sí? Y esos límites generalmente terminan o necesitan ser impuestos por la fuerza, porque simple y llanamente no hay aceptación de esta posibilidad y de la restricción. Entonces, bueno, en este caso, ese fue el ejemplo que quisimos poner en esta conversación, Julián. No sé cómo quisiera cerrar e invitar a la próxima coincidencia. Con muchas gracias, como siempre, y con un deseo de un buen descanso en este fin de semana.